Bienvenidos a un nuevo vídeo donde, como siempre, les traigo lo más jugoso, lo más comentado y lo más, ¡ay!, no saben. Hoy vamos a hablar de una pareja que incendió pantallas, que nos hizo suspirar, y de la que no hemos dejado de preguntarnos qué pasó después. Sí, estamos hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Prepárense porque hoy vamos a desentrañar el misterio de ese reencuentro que ha estado circulando por todas partes y que ha desatado la locura entre sus fans. Antes de que sigamos, si eres nuevo por aquí, bienvenido a la familia. Te invito a suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte ni uno solo de nuestros vídeos llenos de salseo y por supuesto, a dejar tu like si te gusta este contenido. Tu apoyo es fundamental para que sigamos creciendo. Ahora sí, agárrense bien porque el chisme está que arde. La química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel era innegable. Senkalkap, o Love is in the air como la conocemos por aquí, no solo fue un éxito arrollador en Turquía, sino que conquistó corazones en todo el mundo. Su interpretación de Eda YLDZ y Serkan Bolat era tan natural, tan auténtica, que era imposible no enamorarse de su historia. Y claro, la magia traspasó la pantalla. Rápidamente los rumores de un romance en la vida real se hicieron eco en todas las redes sociales. Y para alegría de sus fans, esos rumores se confirmaron. Kerem y Hande eran pareja. Los vimos juntos en viajes de ensueño, capturados por paparazzi en las playas paradisíacas de las Maldivas, disfrutando de atardeceres románticos y compartiendo risas cómplices. Los vimos deslumbrar en alfombras rojas, luciendo como la pareja perfecta, irradiando glamour y elegancia, con miradas que hablaban por sí solas. Los vimos compartiendo momentos especiales en redes sociales, desde fotos casuales en casa hasta mensajes de amor que derretían los corazones de sus seguidores. Era la pareja del momento, la pareja perfecta, la que todos admirábamos, la que nos hacía creer en los cuentos de hadas modernos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. De repente, sin previo aviso, la noticia de su ruptura sacudió al mundo del fandom como un terremoto. ¿Qué había pasado? Nadie lo sabía con certeza. Rumores iban y venían como hojas arrastradas por el viento, diferencias irreconciliables sobre el futuro de su relación, agendas apretadas que les impedían dedicar tiempo el uno al otro, presiones mediáticas que se volvieron insoportables, exigencias de sus respectivas familias que complicaron aún más la situación. La verdad es que las razones de su separación nunca fueron del todo claras, envueltas en un halo de misterio y especulación. Lo que sí era evidente era el dolor en el corazón de sus fans, los Anker como se autodenominaban con cariño. La esperanza de verlos juntos para siempre construyendo un futuro juntos, se había desvanecido como humo en el aire. Kerem y Hande tomaron caminos separados, enfocándose en sus respectivas carreras profesionales con renovado fervor, tratando de sanar sus heridas en privado. Durante un tiempo hubo un silencio absoluto, una especie de pacto tácito para no hablar del otro, para evitar reabrir viejas heridas y para tratar de seguir adelante. Los fans, por supuesto, seguían soñando con una reconciliación, aferrándose a la esperanza como a un clavo ardiendo, pero parecía una fantasía lejana, un anhelo imposible de alcanzar. Y entonces, ¡boom! La bomba explotó. Fotos y vídeos de un supuesto reencuentro comenzaron a circular por internet, propagándose como un incendio forestal en las redes sociales. La histeria colectiva se apoderó de los fans, quienes no podían creer lo que veían sus ojos. ¿Era real? ¿Era un montaje cuidadosamente orquestado? ¿Se habían reconciliado en secreto, lejos de las miradas curiosas de los medios? Las preguntas se multiplicaban por segundo, generando un debate apasionado y dividiendo a los fans entre los optimistas que creían en el amor verdadero y los escépticos que dudaban de todo. La verdad, mis queridos chismosos, es que la información que tenemos es, digamos, un poco confusa, nebulosa, como un espejismo en el desierto. No hay una confirmación oficial por parte de Kerem ni de Hande sobre este reencuentro. Sus representantes guardan un silencio sepulcral, alimentando aún más la especulación. Pero analicemos la evidencia que tenemos hasta ahora, separando la paja del trigo, tratando de discernir la verdad entre tanta información contradictoria. Las primeras imágenes que surgieron mostraban a Kerem y Hande en un evento público, aparentemente en el mismo lugar y al mismo tiempo. El evento en cuestión era una prestigiosa gala benéfica en Estambul, repleta de celebridades y personalidades influyentes. Las fotos eran de calidad regular, tomadas desde lejos con teléfonos móviles, pero las figuras parecían coincidir con las de ellos.
Se podía distinguir la inconfundible silueta de Kerem con su barba característica y el elegante vestido de Ande, que brillaba con lentejuelas plateadas. El revuelo fue inmediato, inundando las redes sociales con hashtags como #Anker is back y #Reencuentro Anker. Sin embargo, algunos usuarios más escépticos, con un ojo crítico y una mente analítica, señalaron que las fotos podrían haber sido editadas con programas de retoque fotográfico o tomadas en momentos diferentes y luego combinadas para crear la ilusión de un encuentro. Incluso sugirieron que podrían ser dobles de Kerem y Ande contratados para generar expectación. Luego aparecieron algunos vídeos cortos grabados con cámaras ocultas que mostraban a una mujer muy parecida a Ande riendo y hablando con un hombre que, a pesar de la mala calidad del vídeo, parecía ser Kerem. En estos vídeos no se les veía interactuando directamente, no se les veía tomarse de la mano o besarse, pero sí se les veía cerca el uno del otro conversando animadamente en el mismo entorno, compartiendo una copa de vino y sonrisas cómplices. Esto alimentó aún más las esperanzas de sus fans, quienes interpretaron cada gesto, cada mirada, como una señal de que el amor todavía existía entre ellos. Algunos fans incluso analizaron el lenguaje corporal de Kerem y Ande en los vídeos, buscando pistas sobre sus verdaderos sentimientos. Pero aquí viene el punto clave, el quid de la cuestión. La mayoría de estas imágenes y vídeos provienen de fuentes no verificadas, de cuentas anónimas en redes sociales que no tienen ninguna credibilidad. No hay comunicados de prensa oficiales de sus agencias de representación, ni declaraciones de sus representantes confirmando el reencuentro. Y como sabemos en el mundo del espectáculo, la información puede ser manipulada fácilmente para generar expectación, para aumentar el número de seguidores en redes sociales o incluso para dañar la imagen de alguien, por motivos de celos profesionales o venganzas personales. Entonces, ¿podemos concluir después de analizar toda esta información? Bueno, mi opinión honesta y objetiva es que si bien existe la posibilidad de que Kerem y Ande se hayan cruzado en algún evento reciente, no hay pruebas contundentes que confirmen un reencuentro romántico. Podría ser simplemente un encuentro casual entre dos personas que comparten amigos en común, que se mueven en los mismos círculos sociales o que asisten a los mismos eventos por motivos profesionales. Podría ser que simplemente se saludaron cordialmente, intercambiaron algunas palabras amables y siguieron su camino, sin que eso signifique que han retomado su relación sentimental. Ahora, quiero hablarles un poco sobre el contexto en el que surge este rumor, el momento crucial que están viviendo tanto Kerem como Ande en sus respectivas carreras. Kerem ha estado trabajando arduamente en proyectos internacionales, buscando consolidar su imagen como actor de talla mundial, capaz de conquistar Hollywood. Ha participado en películas de acción y series de televisión en inglés, demostrando su versatilidad y talento. Ande, por su parte, ha estado protagonizando importantes series y películas en Turquía, demostrando su versatilidad y talento como actriz dramática, interpretando personajes complejos y desafiantes. Ha recibido numerosos premios y reconocimientos por su trabajo, consolidándose como una de las actrices más populares y respetadas de Turquía. Ambos son figuras muy mediáticas y cualquier movimiento que hagan, cualquier aparición pública, genera una gran atención por parte de los medios y de sus fans. Es posible que este rumor del reencuentro haya sido alimentado por sus propios equipos de marketing y relaciones públicas para mantenerlos en el ojo público, para generar expectación y para aumentar su número de seguidores en redes sociales. No sería la primera vez que algo así sucede en el mundo del espectáculo, donde la imagen y la popularidad son activos muy valiosos. También es importante considerar la presión constante que ejercen los fans, especialmente los Anker, quienes nunca han superado su ruptura y siguen soñando con verlos juntos de nuevo, como Eda y Serkan en la vida real. Esta presión constante puede influir en la forma en que se perciben sus interacciones públicas, en la forma en que los medios informan sobre ellos y en la forma en que ellos mismos gestionan su vida personal. En mi opinión, lo más probable es que Kerem y Ande sean profesionales maduros que han aprendido a lidiar con la fama, con la atención mediática y con las expectativas de sus fans. Es posible que tengan una relación cordial, basada en el respeto mutuo y en el cariño que se tuvieron en el pasado, pero no necesariamente romántica. Creo que es importante respetar su privacidad, no invadir su espacio personal y no dejarnos llevar por las fantasías de los fans, quienes a veces pueden ser demasiado idealistas y poco realistas. Dicho esto, no podemos descartar por completo la posibilidad de que exista algo más entre ellos, una chispa que aún no se ha apagado, un sentimiento que sigue latente en sus corazones. Al fin y al cabo, el amor es impredecible, misterioso e incontrolable,
y a veces las segundas oportunidades sí existen, aunque sean difíciles de alcanzar. Solo el tiempo dirá si Kerem y Ande deciden darle una nueva oportunidad a su relación, si deciden apostar por el amor una vez más. Y ahora, quiero saber qué opinan ustedes, mis queridos chismosos. ¿Creen que este reencuentro es real o es simplemente un montaje? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo como Eda y Serkan en la vida real, o creen que es mejor que sigan caminos separados? Déjenme sus comentarios aquí abajo y cuéntenme qué piensan, qué sienten y qué esperan de esta situación. Para resumir todo lo que hemos hablado hoy, hemos explorado a fondo el rumor del supuesto reencuentro entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, analizando la evidencia disponible, considerando el contexto mediático en el que surge este rumor y reflexionando sobre las presiones que ejercen los fans. Hemos concluido que si bien existe la posibilidad de que se hayan cruzado en algún evento, no hay pruebas contundentes de un reencuentro romántico. Sin embargo, tampoco podemos descartar por completo la posibilidad de que exista algo más entre ellos, una chispa que aún no se ha apagado. Gracias, mis adorados chismosos, por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y que les haya servido para aclarar un poco la situación. No olviden dejar sus comentarios, darle like al vídeo y compartirlo con sus amigos, especialmente con aquellos que son fans de Kerem y Hande. Y por supuesto suscríbanse al canal para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos llenos de salseo y noticias del mundo del espectáculo. Y recuerden, mis queridos chismosos, no se crean todo lo que ven en internet, no confíen en fuentes no verificadas y no se dejen llevar por las fantasías. Siempre es importante verificar la información, contrastar las fuentes y mantener una actitud crítica y objetiva. Hasta la próxima, chismosos. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao.